hablar nuevamente sobre el trastorno obsesivo compulsivo, en el que abordan si hay una sintomatología, cuáles son las posibles intervenciones psicológicas, cuáles son las más eficaces y qué puede hacer un psicólogo para hacer cambios en este trastorno. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo, abreviado como TOC, básicamente es delimitado así por el diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, que en su versión 5 este año es el DSM-5, lo define como un cuadro clínico en el que existen recurrencias de pensamientos ajenos y compulsiones o conductas compulsivas ligadas al alivio del malestar de todos estos pensamientos que generan malestar, y el único modo en el que puedes encontrar alivio relativo es realizando ciertas conductas de manera repetitiva. Aquí es importante hacer alusión que existe una paradoja en cuanto a las personas que lo padecen, porque reconocen que tienen poco control en los pensamientos y en las conductas, pero que también es producto de sí mismo. ¿Por qué? Porque esto generalmente es visto por el medio ambiente, es decir, hay otras personas que se dan cuenta que pueden experimentar estos mismos pensamientos, pero no a tal grado de compulsión como ellos. Y un criterio para diagnosticar a las personas con este trastorno es el grado de incapacidad que tiene en su vida diaria, ya sea que lleven una hora en realizar todos estos rituales compulsivos, como lavarse las manos, como repetir una y otra vez las cosas, o verificar un número determinado de veces si cerraron bien, si le apagaron el gas, etc. Y a tal punto en el que se ve mermada todas sus demás relaciones sociales por el tiempo que pierden en realizar estas conductas. Ahora, hablemos brevemente sobre las intervenciones psicológicas con este trastorno. Debo hacer aquí entonces un corte porque el diagnóstico no determina cuál es el tipo de tratamiento. Como lo he hablado en otros videos, hay una ruptura de la psicología con el modelo médico. Desde la psicología no hay comportamientos enfermos y por lo tal no hay conductas que se curen. Simplemente hay interacciones que se valoran como tal, y incluso hay que analizar por quiénes es valorado de ese modo para establecer la mejor intervención. Es labor del psicólogo realizar un análisis muy minucioso para determinar cuál es el mejor tratamiento. El psicólogo tiene la labor de utilizar un análisis no solamente de lo que hace, sino la función o el propósito que tienen estos comportamientos en la vida diaria. En las investigaciones se ha tratado de averiguar cuáles procedimientos son los que más eficacia tienen para resolver algunas cuestiones relacionadas con TOC. Esto significa que, como tal, al no verse como una enfermedad mental, desde el punto de vista del psicólogo, no hay cura. Solamente se analiza qué es lo que lo está manteniendo, qué es lo que lo generó y cómo se puede modificar esto. Dentro de la intervención psicodinámica se han encontrado mejorías, sin embargo, estas han sido mínimas y transitorias. Con la terapia de conducta también ha habido mejorías, pero esta también ha sido demostrada cierta limitación. Cuando me refiero a terapia psicodinámica, tiene en el que se privilegia la cura por la palabra, es decir, a través de hablar una y otra vez hasta que la persona encuentra cuáles son las causas o el origen de esta compulsión. En la terapia de conducta se utilizan detención de pensamiento y control de contingencias, que eso
hablaré un poquito más adelante, que son, entre otras, técnicas o procedimientos utilizados en tratamientos de ansiedad o de fobias. Es decir, estas técnicas no solamente han demostrado que sirven para el trastorno obsesivo compulsivo, que hasta el DSM-4 estaba considerado de entre los trastornos generales de ansiedad, ahora está en un campo aparte. Sin embargo, hay otras técnicas como la de desensibilización sistemática, intención paradójica y exposición con prevención de respuesta. Brevemente, el procedimiento de desensibilización sistemática lo que se hace es realizar un sistema de jerarquías de menor a mayor malestar que generan y en el que poco a poco, a través de relajación, se va haciendo contacto con cada uno de estos pasos y como se vincula el estar relajado con exponerte a esto, poco a poco se va desensibilizando la persona a esto que genera malestar. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, pues es jerarquizar qué malestar genera o qué niveles existen de desorden, por ejemplo. La obsesión o el perfeccionismo, de que todo esté en orden, a lo mejor me genera malestar de cierto grado es luego y haciendo contacto con ello una vez que la persona se encuentra relajada, es como que eso poco a poco va perdiendo ansiedad en sí mismo. Intención paradójica, la persona deliberadamente verbalice repetidamente aquellos pensamientos que le generan malestar para que, como no le sigue el ritual de compulsión, este va perdiendo efecto porque ya no se vuelve un evocador de ansiedad. La terapia de exposición con prevención de respuesta tiene básicamente los mismos criterios, es decir, se expone a la persona consistentemente con aquello que le genera malestar y dejándole o impidiéndole que realice los rituales compulsivos para que así pierda efecto el realizar todas estas conductas repetitivas. Y todas estas terapias están enfocadas en exponer a la persona aquello que le genera ansiedad porque, como lo he hablado en otro video con respecto a la ansiedad, hay que entender cuáles son los factores que mantienen y originaron el problema, en particular la valorización de algo como trastorno obsesivo compulsivo. Y para hacerlo un poco más sencillo, existen algunos factores que hacen que el problema se mantenga y es básicamente un conjunto de condicionamiento de la persona, es decir, hay que evocan ansiedad y como anticipan que va a existir ansiedad, la conducta es utilizada o el comportamiento o los pensamientos de rituales sirven para que haya como consecuencia una disminución momentánea de la ansiedad o del malestar presente. Y entonces es una situación que se retroalimenta a sí mismo porque la ansiedad se va, pero en algún momento vuelve a presentarse algunos estímulos que avisan que la ansiedad va a presentarse y para escapar de la ansiedad se realizan ciertos rituales que como consecuencia tienen una disminución de la ansiedad, lo que genera que la persona se mantenga escapando de aquello que le sigue, que anticipa que va a existir ansiedad, pero mantiene en sí mismo el círculo y nunca está en contacto con ella y ni siquiera sabemos si la ansiedad puede realmente evitarse. Llega un momento en el que no se puede, pero aun cuando no se puede, la persona sigue realizando estas conductas repetitivas para
que por lo menos la ansiedad no aumente. Si existe, que ya no exista con mayor intensidad. Una vez explicado todo esto, pasemos entonces a los tratamientos de la terapia cognitiva, que es una que surgió en los años 70 en el que decían que este tipo de explicación que acabo de hacer era insuficiente porque no tomaba en consideración los pensamientos. Y una que mostró también eficacia fue la terapia cognitiva de Aaron Beck, que surgió en 1976, en la que su intervención consistía en hacer una reinterpretación de aquellos pensamientos intrusivos o automáticos que generaban pues una inadaptación. Es decir, estas obsesiones que tienen las personas que padecen este trastorno informan sobre el daño que puede producirle a él o a los demás, y que una forma de remediarlo son haciendo estos rituales compulsivos. Entonces, en la medida en la que se modifiquen esos pensamientos, las obsesiones y las compulsiones van a disminuir. Solo que la evidencia, por lo menos hasta este año que se graba este video, que es en el 2019, se ha encontrado que la que mayor eficacia tiene es la terapia de exposición con prevención de respuesta, que como ya lo había hablado, es básicamente una terapia en la que se expone a estos estímulos evocadores de ansiedad, impidiéndole que realice los rituales de compulsión para que no se refuercen o se fortalezcan estos comportamientos, y entonces los estímulos cada vez vayan perdiendo menor fuerza, porque si bien existe ansiedad, también sabemos que la ansiedad disminuye y no por realizar estos rituales compulsivos. Este tipo de procedimiento es mucho más eficaz que el entrenamiento en relajación o algunos entrenamientos en control de la ansiedad, e incluso mucho más eficaz que tratamiento farmacológico. Incluso tratamientos como el tratamiento de terapia cognitiva, que en terapia cognitiva no lo hice mención, pero se realiza un entrenamiento en autoinstrucciones, es decir, cuando existe la posibilidad de realizar comportamientos repetitivos, se entrena para que la persona se instruya a sí misma sobre qué es lo que tiene que hacer y por qué no le conviene. La terapia de racional emotiva, que es poner en evidencia la irracionalidad de los pensamientos, de que hay que hacerlos una y otra vez porque si no algo muy malo va a pasar. Y la terapia de Beck, en la que se trata de que esto sea un poco más científico, es decir, que haya más pruebas de que evidentemente, realmente se ha tenido pruebas en el pasado de que cuando no hizo algo, sucedió algo aún peor. En el que una persona se puede encontrar con este diagnóstico es con una terapia de exposición con prevención de respuesta, más el fármaco prescrito. Sin embargo, entre estas dos condiciones, es decir, o se le aplica solo el medicamento o solo la terapia de exposición, sigue siendo más eficaz solo la terapia de exposición que el tratamiento farmacológico solo. Ahora, finalizando este video, quiero hacer mención que si bien yo estoy hablando del trastorno obsesivo compulsivo, es labor del psicólogo analizar funcionalmente la interacción. Este año salió un artículo de María de Lourdes Rodríguez Campuzano en el que habla desde una intervención interconductual, que es muy diferente de todas las que les he hablado,
pero no se hace intervención directamente sobre la persona que tiene diagnosticado este trastorno, sino por la madre del sujeto diagnosticado como tal. ¿Por qué? Porque después de hacer el análisis, si bien el diagnóstico estaba presente, la madre era quien mantenía el problema y mantenía su trastorno, por ponerlo de algún modo, eh, al considerar que era incapacitante el trastorno para realizar otras actividades, y entonces lo catalogaba como algo enfermo que no le podía, que debía ser tratado de manera especial, y eso aumentaba más que la persona realizara esto. Creo que voy a cerrar este video justo diciendo que el psicólogo, su función no es diagnosticar, a veces ni siquiera intervenir, simplemente evaluar cuáles son los factores que hacen que el problema se mantenga. En algún momento posterior hablaré sobre el tipo de análisis que se pueden realizar para que, independientemente de que conozcas este tipo de terapias, puedas elegir la que mejor funcione en ese caso en específico, creando un traje a la medida, haciendo un análisis funcional de la situación.